vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente a hoy, 14 de junio. Mil disculpas por los problemas de conexión de internet, pero bueno, saben cómo es ustedes este tema de las conexiones. Yo creo que con el tiempo vamos a ir mejorando. Había una preocupación por ahí en el grupo en relación al tema de las clases presenciales, ¿no? Bueno, la verdad que tengo que ser sincero, yo veo medio complicado que volvamos a las clases presenciales, porque como ustedes han notado, en realidad, el problema que estamos teniendo actualmente es el problema de la pandemia, ¿no? Entonces estamos entrando al pico de la tercera ola y es probable que hay una cuarta, una quinta ola y bueno, esta ola, por ejemplo, está atacando con especial saña a los jóvenes, ¿no? Entonces, en ese sentido, no creo prudente arriesgarnos, ¿no? Es importante ahí que nunca se olviden que cualquier cosa se puede resolver. Lo que sí no se puede resolver es el tema de la vida, ¿no? La vida sobre cualquier cosa siempre es más importante que cualquier otro tipo de situación, ¿no? Entonces, a mí me lo preguntan, yo lo que creo es que más bien tenemos que trabajar en ordenarnos un poco, en hacer que todo esto funcione de la mejor manera posible, porque lo más probable es que las clases sean virtuales. Lo propio está ocurriendo en los mercados laborales, donde prácticamente todas las acciones, todas las cosas se están llevando de forma virtual, ¿no? Esa es una realidad en Bolivia y el mundo, ¿no? Bien, a continuación lo que vamos a hacer es ya empezar a ver algunos temas un poquito más puntuales dentro de la teoría económica. Concretamente, vamos a detenernos ahora a más detalle en todo lo que significa el modelo neoclásico. ¿Ya? Vamos a ver ahora con precisión de qué estamos hablando cuando hablamos del modelo neoclásico, ¿no? Hemos dado todo un análisis en relación a las distintas posturas que teníamos respecto a cada una de las visiones que hacen a la teoría del desarrollo, ¿no? En cambio ahora lo que vamos a ver es a mayor detalle. Bien, si hay algún problema con el sonido, por favor no duden en decírmelo. Lo que vamos a ver es la importancia de la dinámica económica, algunos antecedentes en relación a la visión de los clásicos, el largo paréntesis marginalista, las teorías del desarrollo, los fundadores, la nueva visión del desarrollo, y en el tema o en el punto 5 vamos a entrar de lleno a lo que nos interesa, que es el modelo de Harrod y Domar, el modelo neoclásico y el tema del crecimiento económico, y vamos a ver a mayor detalle todos los enfoques relacionados a la convergencia. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que nos anima a retomar esta discusión? Primero, el tema de la creciente disparidad entre los niveles de renta per cápita por regiones y países. ¿Qué es la renta per cápita? No es otra cosa que dividir el tamaño del producto entre la cantidad de población. Eso es lo que se conoce como renta per cápita, ¿no? Y cuando hacemos la división por regiones y países, vamos a notar que algunos países tienen niveles de renta más expectables, ¿no? ¿Por qué lo hacemos per cápita? Porque lo dividimos entre la cantidad de población. Por ejemplo, un país como China tiene aproximadamente 1.400 millones de personas, comparado con Bolivia, que tenemos 11 millones de personas.
Entonces, China tiene una gran cantidad de habitantes. Su producto per cápita es de más o menos 17 billones de dólares, ¿no? Un 17 con unos 12 ceros. Y está detrás únicamente de los Estados Unidos. Pero cuando dividimos entre la población, más o menos la renta per cápita está alrededor de los $4,000. O sea, es una renta per cápita muy parecida a la boliviana, ¿ya? En cambio, en el caso norteamericano, estamos hablando de una renta per cápita que supera los $35,000, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tema? Es explicar cuáles son los factores que explican la dinámica económica. Y en última instancia, lo que nos permite o que vamos a tratar de averiguar cuáles son las causas del crecimiento, ¿no? ¿Por qué razón hay algunos países que crecen más, hay otros países que crecen menos, ¿no? Esto a la luz de las distintas teorías que hemos visto en nuestro anterior módulo, que nos estaban, en todo caso, tratando de mostrar de qué hablamos o qué explica por qué algunos países crecen más que otros, asumiendo o teniendo en cuenta de que el crecimiento económico es lo que permite que podamos alcanzar un mayor progreso, ¿no? Tal como les explicaba, en realidad la idea es que si hay un mayor crecimiento, entonces hay una mayor cantidad de bienes y servicios a favor de la población. Si hay una cantidad de mayores bienes y servicios, lo que va a ocurrir es que la gente va a tener más acceso a comprar los mismos y por lo tanto asumimos que esa población va a vivir de mejor manera. Esa más o menos es la idea que se tiene cuando estamos explorando todos los elementos que hacen a una teoría del crecimiento. Bien, entonces, entrando en detalle más o menos cuál es la idea. Primero veamos en esta importancia de la dinámica económica, ¿qué es lo que entendemos como su desarrollo? A pesar de partir de situaciones similares, el crecimiento de los países durante el siglo XX ha sido diferente. ¿Ya? Para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, ustedes pónganse a pensar en que Corea del Sur, en realidad en 1970 nuestra renta per cápita era de $900 y de Corea del Sur era de $600. El año 2020 nuestro PIB per cápita es $3,700 y de Corea del Sur llega a $25,000. Entonces, ¿cómo ha sido posible que un país que estaba en una situación mucho más problemática que la nuestra, en el mismo horizonte de tiempo, haya podido alcanzar esas cotas del desarrollo, ¿no? Por esa razón, el subdesarrollo, bueno, conceptualmente organismos internacionales como el Banco Mundial trata de clasificar a los países dándoles el nombre de país en desarrollo, ¿no? Con lo cual se quiere significar o se quiere mostrar de que no se trata de una situación en la cual están por debajo de los otros países, ¿no? Sino que se trata de una situación temporal que poco a poco se puede mejorar. Esta situación dificulta el desarrollo de una base correcta para el proceso de desarrollo sostenible. En otras palabras, estamos hablando de desarrollo sostenible en aquella situación en la que intergeneracionalmente el desarrollo que nosotros vamos a alcanzar no afecta la situación a futuro o la situación que van a tener nuestros hijos y van a tener nuestros nietos. Esa es la idea. Por eso se dice que el subdesarrollo se puede superar, pero para ello hay que tomar en cuenta el marco institucional del país
y las opciones de políticas económicas y sociales, ¿no? Es decir, cómo es que vamos a organizar nosotros todos los elementos necesarios a, por ejemplo, el cumplimiento de la justicia, la preservación de los derechos, la garantía de los contratos y qué opciones de políticas económicas y sociales vamos a llevar adelante. Por ejemplo, va a haber algunas que van a privilegiar más el papel del mercado y otras van a privilegiar más el papel del Estado. Ahora bien, ¿qué antecedentes podemos encontrar? Uno de los principales antecedentes respecto al modelo Harrod y Domar lo podemos encontrar en la visión de los clásicos, como han debido ustedes estudiar en sus cursos de economía política y de pensamiento económico. La visión de los clásicos, cuyo más grande representante es Adam Smith, cuyo libro se llama Una investigación acerca del origen y la causa de la riqueza de las naciones. Él vivió entre 1723 y 90, ¿no? Él decía, el progreso económico es una interacción circular entre la división del trabajo, los incrementos de productividad y el tamaño del mercado. ¿Por qué decía que había una relación importante entre la división del trabajo y los incrementos de productividad? Porque él consideraba que en la medida en que hay una especialización, uno se vuelve pues más productivo. A ver, ustedes piensen en las sociedades antiguas donde teníamos que dedicarnos a varias actividades para satisfacer nuestras necesidades. Es decir, todos éramos agricultores, éramos constructores, teníamos que saber cosechar el agua, teníamos que saber hacer nuestra ropa, en fin, porque no existía una especialización del trabajo, ¿no? En cambio, poco a poco la gente se va dando cuenta que en la medida en que te especializas, te vuelves más productivo. En otras palabras, por ejemplo, si todos los días haces lo mismo, lo más probable es que puedas aumentar cada vez más tu productividad porque vas a ser capaz de elaborar más cosas y lo vas a hacer en menor tiempo posible. Es decir, si yo me especializo en agricultura, lo más probable es que me vuelva un agricultor bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque ya voy a conocer las estaciones, voy a hacer cómo cultivar las papas, en fin, voy a conocer cómo se hace. Pero solo sé hacer eso. Y soy muy productivo en lo que hago. Ahora, ¿cómo es que voy a poder satisfacer todas mis necesidades? Para hacerlo, lo que voy a tener que hacer es intercambiar. Es decir, lo que yo produzco voy a intercambiar con el producto de otros productores, ¿no? Entonces, eso es lo que me va a permitir generar una nueva dinámica que va a hacer que el tamaño del mercado crezca, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ese intercambio es más eficiente. Y así lo que vamos a hacer es intercambiar cosas en función del trabajo que contenga cada una de las cosas. Es decir, vamos a lograr equivalentes, ¿no? Ahora, ¿por qué son importantes estos equivalentes? Porque nos van a dar la medida del intercambio, ¿no? Por darles una idea. Un kilo de pollo más o menos está en 15 bolivianos. Un kilo de carne de res está a 45 bolivianos. Eso quiere decir que en la producción de la carne de vaca se ha necesitado 3 veces más trabajo que en la producción de carne de pollo. ¿Me entiende? Entonces, la lógica del intercambio es esa.
Cuanto más trabajo se requiera para hacer algo, entonces sus precios van a ser más grandes y así es como se establece la relación. Ahora, ¿por qué para él el tamaño del mercado era importante? Porque eso permitía que cuanto más grande sea el mercado, entonces va a haber una mayor división del trabajo. Por esa razón es que Smith era particularmente crítico respecto a las medidas proteccionistas, porque decía que las medidas proteccionistas lo que hacen es achicar el mercado. En cambio, si establecemos una dinámica mediante la cual vamos a poder intercambiar nuestros productos con otros países, lo que vamos a lograr es que vamos a aumentar aún más esa división del trabajo y eso va a generar mayores incrementos de productividad y eso va a generar una ampliación del tamaño del mercado. ¿Cuál era la visión que tenía sobre la dinámica económica, no? Es decir, él tenía una visión donde en nuestra función de producción, que la podemos ver precisamente en pantalla, el símbolo Y equivale a la producción, income en inglés, es una función del capital, del trabajo y de la tierra. O sea, consideraba que estos tres factores son los que precisamente explican el progreso, ¿no? De esa manera podemos decir que una determinada dotación de capital, trabajo y tierra en términos de cantidad nos va a dar una forma particular en la que vamos a tener una producción y también la calidad. En otras palabras, qué tipo de capital tenemos, qué tipo de trabajo podamos tener. Trasladando, digamos, a Smith al lenguaje moderno, cuanto más formada está la mano de obra, cuanto más formados están los obreros que van a participar en el proceso productivo, entonces mejores resultados vamos a obtener en el tema, ¿no? Mis compañeros, lamentablemente hoy no tengo acceso al Zoom de largo aliento, están utilizando, pero si se corta, voy a poner nuevamente el link en el grupo para que podamos ingresar de nuevo. Ya no se van a asustar. Bien, sigamos entonces. Entonces, no obstante, el progreso económico es consecuencia de la acumulación de capital, los incrementos de productividad de los factores y la especialización o división del trabajo, ¿no? Ahora, él entiende, por si acaso, no como la acumulación de capital en el sentido estricto que, por ejemplo, podemos entender ahora, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en el lenguaje coloquial se dice que estamos logrando acumular capital en el sentido de que estamos acumulando dinero. No, en todo caso, Smith piensa en un mecanismo de acumulación de capital en el sentido de capital productivo. En otras palabras, que el progreso está íntimamente relacionado a la cantidad de fábricas, a la cantidad de plantas que tú puedas tener en un determinado país. Y esa acumulación de capital es lo que te explica el progreso económico en el mediano plazo. Ahora, esto está ampliamente relacionado con los incrementos de productividad de los factores. Ahora, ¿por qué una y otra vez es que estamos hablando de incrementos de productividad de los factores? Porque esa productividad, o sea, para que se entienda mejor, la productividad es la relación entre el producto y el uso de factor. En otras palabras, para ponerlo, digamos, en un ejemplo cercano a lo que nosotros hacemos, si un estudiante es capaz de hacer, de resumir 2 libros al día, ¿no ve? Pero hay otro estudiante que es capaz de resumir 5 libros al día, y bien hechos, ambos, ¿no? Entonces, el segundo estudiante, el estudiante B, es más productivo que el primero
que el primer estudiante, ¿no? Porque tiene las mismas condiciones, pero el uno es capaz de hacer 2 resúmenes y el otro es capaz de hacer 5 resúmenes. Así es como se construye la idea de la productividad. Ahora, esta productividad está ampliamente relacionada con la especialización. En otras palabras, en la medida en que te especializas, en la medida que conoces cómo funciona cada uno de los elementos relacionados a el tema de la organización, es decir, tienes un lugar en el cual vamos a poder generar un mecanismo mediante el cual vamos a poder especializarnos, entonces eso también va a permitir generar un mecanismo más amplio que permita aumentar esta productividad. De ahí es que haya una necesidad de incrementar los niveles de capitalización a través de la inversión productiva. En otras palabras, todo el excedente, a ver, para que me entiendan conceptualmente a qué me estoy refiriendo con el excedente, me estoy refiriendo a que como hay una especialización ligada o ligado a un aumento de la productividad, lo que va a ocurrir es que va a aparecer el excedente. Les voy a dar un ejemplo más o menos de cómo funciona esto, ¿no? El excedente es aquella parte del producto que no se utiliza para sobrevivir, para comer. ¿Ya? Si ustedes quieren, es el ahorro. Es decir, tenemos una sociedad que produce 100, ¿no es cierto? Pero necesita para vivir 80. Esos 20 son el excedente. Ahora, cuando hablamos de niveles de capitalización a través de la inversión productiva, estamos diciendo que esos 20 se van a convertir en mayor capital, ¿no? Para que me entiendan coloquialmente, vamos a tener una sociedad en la cual, por decirles, es una familia en la que tienen el sueldo, ¿no? Digamos, el sueldo del papá es 8.000 bolivianos. Entonces, para vivir necesitan 5.000 bolivianos. Con los otros 3.000 bolivianos, lo que van a hacer es ahorrar hasta comprarse una tienda. Y esa tienda les va a generar un flujo neto de 2.000 bolivianos al mes. Entonces, en lugar de tener un ingreso de 8.000 bolivianos, ahora van a tener un ingreso de 10.000 bolivianos. Esa es más o menos la idea de progreso que tiene la gente ligada a todos estos elementos, pues, de Adam Smith. Entonces, ahí la variable estratégica es el proceso de acumulación del capital, ¿no? Y de hecho, en realidad, alguien como Marx se concentra precisamente en analizar cómo es este proceso de acumulación de capital en el sentido que nosotros lo estamos entendiendo, ¿no es cierto? Es decir, en el sentido de fuerza productiva, de un mecanismo, una máquina capaz de producir, de generar ingresos. A eso nos referimos cuando estamos hablando de este tipo de inversiones productivas.